Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre la declaración de Chihuahua como ciudad heroica. Así que sin más preámbulo, les cedo la palabra. Muy buenos días, querida arquitecta, y para todo nuestro auditorio igualmente muy buenos días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y aprovecho para pedirles que nos pongan un like en nuestros programas. Lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y para todos aquellos que se interesan sobre la historia de nuestro país, la historia de México, la historia tan rica y multicultural de nuestro hermoso país, que ha sido admirada no solamente por los propios mexicanos, sino por muchos extranjeros que han incluso hecho trabajos de investigación tan importantes, tan interesantes, no solo sobre la historia reciente de México, sino incluso desde etapas prehispánicas, la conquista, el virreinato, la lucha por la independencia y todo el devenir de nuestro país como nación independiente a lo largo de los siglos XIX, XX y ya de lo que llevamos del XXI. Quiero decirles, y lo hago con muchísimo gusto, con emoción, que el día de ayer salieron varias notas periodísticas, o más bien una en distintos diarios, tanto impresos como digitales, en el sentido de que el ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua, capital del estado de Chihuahua, ha formalizado, ha aprobado declarar a la ciudad de Chihuahua capital como ciudad heroica. Esto es en base a varios acontecimientos ocurridos en esta hermosa tierra hace muchísimos años, ya en el siglo XIX, a propuesta de quien habla, su servidor, Luis Raúl Morales. Quiero decirles que hace ya tiempo, tendrá algunos años, quizá unos 10, 12, 15, no recuerdo, a lo largo de mis lecturas y estudios sobre la historia de México, particularmente la etapa de la guerra con los Estados Unidos de América y pues las batallas que ocurrieron, que fueron desastrosas para nuestro país, una serie de derrotas, muy pocos triunfos, y al final se firmó un tratado que despojaba a México de poco más de la mitad de su territorio. En aquel acontecimiento figuraba algo que me llamó la atención: la batalla del Sacramento en Chihuahua. Esto me llamó muchísimo mi atención y empecé a buscar, sobre todo en los años más recientes, y me fui encontrando información muy valiosa, muy importante, pero poco conocida o quizá olvidada. Por esta razón me propuse hacer una investigación un poco más profunda. Fue muy difícil porque no hay mucho sobre la batalla del Sacramento. Sin embargo, encontré algunos datos y además me encontré otras cuestiones. Por ejemplo, que no solamente hubo esa batalla relevante aquí en Chihuahua capital, sino que durante la guerra de intervención francesa y el imperio de 1862 a 1867, también hubo otros acontecimientos en Chihuahua, particularmente la batalla del 25 de marzo de 1866, que fue triunfo para las tropas republicanas y que gracias a ello se pudo expulsar al imperialismo de aquí. Los franceses ya habían retrocedido, se encontraban en Parral, habían ocupado Chihuahua capital en la búsqueda del presidente Benito Juárez para su captura, lo cual no pudieron hacer. Sin embargo,
cuestiones ya políticas de su propio país, de Francia, los acontecimientos en Europa que estaban orillando a la guerra entre Francia y las naciones prusianas, austroprusianas, parientes, tanto los prusianos como los austriacos, los húngaros son de una misma rama, digamos, estaban ya por declararle la guerra a Francia y Francia necesitaba retornar a sus tropas empeñadas en esta aventura en México, y entonces ya estaban regresando. Afortunadamente para México, para nuestro país, se logró la victoria, se consolidó la República y eso dio inicio a una época de desarrollo, de crecimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, quiero decirles que si bien había encontrado esta información tan importante, poco conocida en nuestro país, realmente fuera de Chihuahua, muy poca gente, casi nadie lo recuerda, y de la que menos información encontré fue de la batalla del 25 de marzo de 1866. Y ahora les voy a platicar cómo nació esta inquietud por declarar a la ciudad de Chihuahua capital como ciudad heroica. Primeramente, quiero comentarles que una vez que había yo indagado y encontrado suficiente información, y encontrándome yo, como hasta la fecha soy, presidente de una fraternidad de retirados, una asociación civil, la cual presido desde enero de 2023, decidí someter a la consideración de nuestra asamblea para que se hiciera una propuesta formal como asociación civil ante las autoridades competentes aquí en la ciudad de Chihuahua y inclusive ante el gobierno del estado, para que se formalizara la declaración de Chihuahua como ciudad heroica de forma semejante o como otras muchas ciudades han sido declaradas igual heroicas. El caso quizá más emblemático sea el de Veracruz Puerto, que tiene 4 nominaciones como ciudad heroica, 4 veces heroica Veracruz, así le dicen los jarochos, a quienes les mando un saludo, por cierto, tan bonito su estado y su ciudad. Otras ciudades como Puebla, que me parece también ha sido declarada por lo menos dos veces heroica por la batalla del 5 de mayo de 1862, por el sitio de Puebla de 1863, por la batalla del 2 de abril de 1867. Creo que por lo menos son esas 3, no sé si hay alguna otra, y algunas otras ciudades. Por ahí existe heroica Matamoros, no recuerdo alguna otra ciudad heroica. El caso es que a mí me empezó a llamar la atención, y al buscar aquí en Chihuahua me encontré que la única ciudad que ha sido declarada heroica es Ciudad Juárez, y por acontecimientos ocurridos durante la Revolución Mexicana, la famosa toma de Ciudad Juárez con la Revolución Maderista de 1911. Así es que me permitieron en la asamblea, me autorizaron a consolidar ese documento, presentarlo, someterlo a su consideración. Y quiero decirles que en el mes de enero de este año, de 2024, aprobaron que fuera presentado el documento, y así es que una vez redactado y firmado, lo presenté en primera instancia ante la presidencia municipal, y fue entregado el día 30 de enero de 2024, este año, en la presidencia municipal, a quien le hago una serie de consideraciones. En primer lugar, hago esta referencia de la existencia de otras ciudades que han sido declaradas heroicas. Hago el señalamiento de la guerra de México con Estados Unidos en los años de 1846
a 1848, así como la intervención francesa y el imperio de 1862 a 1867, y que había información relevante por sus antecedentes históricos que merecían el nombramiento de ciudad heroica para Chihuahua, y para ello puse en conocimiento de la autoridad municipal estos antecedentes. Primeramente, como acontecimiento histórico y en orden cronológico, fue la Guerra de México con Estados Unidos, que se declaró el día 13 de mayo de 1846 por el Congreso de los Estados Unidos de América. México, obviamente, al recibir esta agresión, igualmente hace su propia declaración de guerra casi un mes después. Así es que tuvimos un conflicto bélico muy importante con los Estados Unidos. Hubo algunas batallas que dieron inicio, particularmente en Palo Alto y en Resaca de la Palma, en territorio de lo que ahora es el estado de Texas, muy cerca de Matamoros, al norte. En ese entonces era territorio tamaulipeco. Por supuesto, avanzaron las fuerzas norteamericanas, llegaron a Monterrey. Allí hubo otra batalla también muy importante que se desarrolló los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1846. Una, digamos, derrota honorable por insuficiencia de recursos, de víveres, de municiones para los soldados mexicanos, y a pesar de ello salieron en forma muy honrosa, se retiraron con decoro de Monterrey las tropas mexicanas, y posteriormente ocurre ya en febrero de 1847 la batalla de la Angostura, otra gran batalla durísima, rudísima, triunfo mexicano los días 22 y 23 de febrero de 1847, y cuando el general Santana, quien comandó las tropas mexicanas, estaba pues por consolidar su triunfo, decide retirarse y regresa a la Ciudad de México. Por otro lado, había otras tropas norteamericanas que habían avanzado hasta Nuevo México, e incluso quiero decirles que en Santa Fe, capital del estado de Nuevo México, entonces de nuestro país, parte de los Estados Unidos mexicanos, abandonó la plaza, se desertó el gobernador, que era un general, por cierto, Armijo. Se deserta, se regresa aquí a El Paso del Norte, Chihuahua, al norte del río Bravo, todavía era El Paso, Chihuahua. En ese entonces, de ahí se traslada aquí a la ciudad de Chihuahua capital y a la Ciudad de México, allá, en fin, le hacen un juicio por haber abandonado su puesto de mando. Pero mientras aquí en Chihuahua, los chihuahuenses decidieron hacer frente sin recibir el apoyo de fuerzas militares de la Ciudad de México, sino únicamente enfrentaron con sus propios recursos. El militar norteamericano que llevaba el mando de las fuerzas de ese país era el coronel Alexander Doniphan. Era abogado de profesión, tenía su experiencia propia como jurista, como abogado litigante, pero también él formaba parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, y entonces él tenía ya mucha experiencia en el ejercicio del mando de tropas. Recordemos que en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en México, existía una Guardia Nacional, que son tropas reguladas por leyes federales, pero que se encuentran adscritas a cada uno de los estados, y que cada estado de la federación, tanto allá como acá, pues, se encargaba de su organización, de su equipamiento, de su entrenamiento. Aquí en México pues estaban muy descuidados. Sin embargo, en Estados Unidos tenían una Guardia Nacional muy profesional, bien organizada, bien pertrechada, y con estas tropas de Guardia Nacional combatieron a nuestro país. El caso es que llega Doniphan a El Paso, vence a los soldados mexicanos que ahí se encontraban resguardando aquella plaza, y deciden avanzar hasta la ciudad de Chihuahua capital, teniendo conocimiento de las condiciones del terreno, del clima en aquella época,
Así es que estas tropas avanzan y llegan finalmente aquí muy cerquita, en el Sacramento, en el rancho del Sacramento. Ahí ya lo esperaban tropas mexicanas comandadas por el general José Antonio Heredia, que tenía poco de haber llegado a esta ciudad a comandar precisamente las tropas que aquí se encontraban. A ellos se agregó el coronel Pedro García Conde, que había sido director del Colegio Militar y enviado por el general Antonio López de Santa Anna a defender la plaza. Y se incorpora también el que era gobernador en ese tiempo, el general Ángel Trías, y él decide solicitar licencia, organizar un contingente, inclusive él dotó con armas de su propiedad a los soldados que se incorporaban a la lucha, y deciden ellos tres salir de la ciudad para enfrentar en Sacramento a los norteamericanos. Yo estimo, porque así me lo hace ver la información que yo encontré, que ellos ya conocían lo que había pasado en Monterrey, en donde la batalla de septiembre del año anterior, de 1846, se había desarrollado precisamente en el centro de la ciudad, en la zona urbana, y habían padecido pues las personas civiles, personas no combatientes, ancianos, mujeres, niños, sufrieron con esa enorme batalla que causó tanto destrozo. Entonces, para evitar que pasara eso aquí en Chihuahua, deciden salir fuera de la zona urbana, avanzan hasta el Sacramento, ahí construyen algunos reductos, unos pequeñas trincheras para defender la plaza, y ahí es donde deciden salir a encontrar al enemigo. Doniphan, que había llegado también a Sacramento, decide hacer una maniobra para distraer a las tropas mexicanas. Se lanzan al ataque las tropas de caballería que traía el general Pedro García Conde. Desafortunadamente, la falta de entrenamiento, la falta de experiencia y la dificultad y escasez de artillería mexicana provocó que los norteamericanos, con sus cañones de mayor alcance y mayor precisión, provocaran estragos en la caballería mexicana, que tuvo que replegarse hacia los reductos y esperar el avance de los norteamericanos. Sin embargo, al advertir las diferencias obviamente tecnológicas, por el entrenamiento de aquellos soldados, por su mejor artillería, decidieron finalmente, después de algunas bajas, se estiman entre 100 y 300, hay algunos autores que no coinciden, pero dada la potencia de la artillería norteamericana, se estima que por lo menos fueron 100 muertos, quizá más, algunos dicen que 300, y las tropas mexicanas tuvieron que replegarse a Chihuahua y posteriormente más al sur. Esta desafortunada batalla para México, si bien causó baja moral, la incredulidad en la derrota, no dejó de ser heroica por el valor de los muchachos que enfrentaron en condiciones adversas, totalmente difíciles, en desventaja, a los soldados norteamericanos, por lo cual, desde mi punto de vista, se comportaron con valor heroico. Con el paso del tiempo y después de una serie de batallas en las que fue derrotado el ejército mexicano, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, con lo cual se consolida el despojo de la mitad de nuestro territorio. Más adelante transcurre el tiempo, como todos ustedes saben, y estas son las consideraciones que yo le hice a las autoridades de Chihuahua al inicio de este año. También ocurre que durante la intervención francesa, después de que combaten en Puebla en 1862, sitian Puebla al año siguiente, en 1863, y toman la Ciudad de México, a partir de 1864
fines del 63, principios del 64, el presidente de la República tiene que salir de la Ciudad de México, avanza a San Luis Potosí, se va a Monterrey, de Monterrey se traslada a Chihuahua, aquí llega hacia el año de 1865, fines del 64, principios del 65, y el avance de los franceses llega a Chihuahua, lo que provoca que el presidente tenga que trasladarse hasta el Paso del Norte, en ese entonces ya frontera con los Estados Unidos de América, y no tenía más para dónde avanzar, así es que tuvo que replegarse el presidente hacia el Paso del Norte, y mientras los franceses ocuparon la ciudad de Chihuahua en 2 ocasiones, se repliegan un poco, regresa el presidente, ocupa la ciudad de Chihuahua capital, avanzan de nuevo los franceses, tiene que replegarse otra vez el presidente al Paso del Norte y decide, estando allá, enviar una fuerza con todo lo que tenía para recapturar la ciudad de Chihuahua capital. Por esta razón, después de organizar una fuerza importante con tropas que traía desde México, inclusive venían oaxaqueños, venían de veracruzanos, venían unidades de varias partes, el batallón Supremos Poderes, que era el que acompañaba al presidente de la República con oaxaqueños, con ellos se organizan las fuerzas de ataque para retornar a Chihuahua y tomarla a sangre y fuego para expulsar a los franceses y a los imperialistas mexicanos que se encontraban en esta plaza. Quiero decirles que ya para entonces, principios de 1866, el emperador de Francia, Napoleón III, había decidido retirar a las tropas de su expedición en este país. Así es que empezaban a regresar, aparentemente los franceses regresan, abandonan la capital, de la Chihuahua capital, se repliegan a Parral y dejan aquí una fuerza importante de imperialistas para que defendieran la plaza. El mando de las tropas republicanas enviadas por don Benito Juárez lo traía el general don Luis Terrazas. Él fue el comandante de las fuerzas republicanas que organiza y planea la toma de la ciudad de Chihuahua en marzo de 1866, en una marcha muy larga que se organiza desde El Paso, avanzan a Ahumada, a Villa Ahumada, ahí se reorganizan, se enriquece, se incrementa la fuerza y desde ahí decide avanzar hasta Aldama. De Aldama se mueve hacia Ábalos, de Ábalos le da la vuelta por el Cerro Grande y por la retaguardia ataca a los imperialistas establecidos aquí en la ciudad de Chihuahua. Fue una muy dura batalla, afortunadamente con triunfo para las tropas republicanas, que se llevaron todo un día, el 25 de marzo de 1866, para lograr la victoria. Al final del día se fugan algunos imperialistas, se capturan algunos imperialistas que quedan heridos o se rinden, y esa victoria logra que el presidente de la República regrese a la ciudad de Chihuahua y desde aquí avance hacia la Ciudad de México para llegar en julio de 1867 a la Ciudad de México y con esto restaurar la República. Estas 2 batallas de las que he hecho mención y que yo narro en un documento un poco largo, no mucho, pero sí 11 cuartillas, le describo yo a las autoridades, tanto al presidente municipal. Quiero decirles que este documento lo presenté, si bien por separado, pero con la misma información. Uno a la presidencia municipal, otro documento a la gobernadora del estado, la maestra María Eugenia Campos Galván, y otro documento por separado, pero con el mismo contenido, a la licenciada Adriana Terrazas, entonces presidenta del Congreso. Si bien se tardaron en dar respuesta a este documento, el gobierno del estado, a través de su Secretaría de Gobierno, me informó
en acatamiento a lo dispuesto en el 8º constitucional, me informó que habían turnado el expediente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado para que continuara con el trámite correspondiente, obviamente procediera a su análisis y, de ser pertinente, pues continuara con el procedimiento administrativo establecido. En el caso del Congreso del Estado fue muy curioso porque realmente no hubo respuesta hasta que me encontré casualmente en una ceremonia, en un evento, el Día del Ejército. Me encontré a la licenciada Terrazas, aproveché para abordarla en ese evento, le comenté lo que yo había presentado, esta información a la que he hecho referencia y en la que yo proponía, con base en los antecedentes históricos y algunas otras consideraciones, se formalizara desde el punto de vista legislativo como ciudad heroica a Chihuahua capital. Quedó muy halagada por la información que le proporcioné y quedó de darme una respuesta que llegó como 15 días después, informándome que se turnaba el incidente a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Por su parte, el presidente municipal, licenciado Marco Bonilla, no dio respuesta a mi escrito. Qué casualidad. La autoridad más cercana al ciudadano, no me dio respuesta. Así es que insistí, fui a preguntar allá al ayuntamiento a ver si había algún acuerdo, pero no había nada a mi petición. Sin embargo, durante estos días de campaña por los diferentes puestos políticos que estaban en disputa, me encontré en un crucero una manifestación, un grupo de gentes con un montón de banderitas y preguntando yo que de qué se trataba. Y en la esquina, en el crucero, me dijo un ciudadano: es que está Marco Bonilla haciendo campaña. Y me acordé, obviamente, que yo tenía este documento fechado el 30 de enero y que me lo había recibido en esa misma fecha la presidencia municipal. Aproveché para estacionarme por ahí cerca, caminar, buscar al candidato. Lo encuentro en el crucero repartiendo volantes y haciendo campaña. Le pedí yo al personal que lo acompañaba, de seguridad, me supongo, asesores, para pedirle una fotografía. Me dijeron que sí, con todo gusto. Inmediatamente me dio la oportunidad de tomarme la foto con él, pero en ese momento abordé el tema que a mí me interesaba: la declaración de Chihuahua como ciudad heroica. Me escuchó con atención y con agrado, quiero decirlo muy claramente. Fue muy empático el licenciado Marco Bonilla en escucharme, en atenderme, y no solo eso, sino que le gustó la idea. Así es que me pidió que le explicara un poco más detalladamente. Lo hice así en forma muy breve, en forma muy sucinta sobre el tema, y le pedí que me recibiera en sus oficinas una vez que él regresara o concluyera su campaña, pudiera tener un tiempecito ahí para platicar. Me dijo que sí, que me esperaba en julio. Así es que decidí esperar, obviamente, ya que terminaran las campañas, que todos los funcionarios estuvieran en su lugar, el licenciado Marco Bonilla regresara a su puesto de presidente municipal, lo cual hice precisamente hacia finales de julio, principios de agosto, no recuerdo. Pero este tema, porque es el más importante y el más bonito, lo voy a platicar ya con mayor detalle en la segunda parte de este programa, que hoy hemos decidido dividirlo en dos. Esta primera, en la cual narro de alguna forma muy general los detalles de la inquietud, de cómo nace la idea, cómo se presenta el documento y a donde llegamos en la parte de su etapa, digamos, de procedimiento administrativo, sin llegar a un acuerdo final. Eso lo vamos a dejar para el siguiente programa, que yo quisiera pedirles y quisiera invitarlos a que lo escuchen con atención. Fue una experiencia muy bonita y el desenlace es mejor todavía. Les agradezco mucho su atención, a todo el auditorio. No nos despedimos, nos vemos en el siguiente programa, nos escuchamos en el siguiente programa. Y no me queda más que pedirle a la arquitecta Ilian Morales despide el programa
y haga la invitación correspondiente. Adelante, arquitecta. Y con eso llegamos al final de la primera parte de esta historia. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Si les gustó, nos ayudaría mucho que nos dieran like y se suscriban para que no se pierdan ningún programa. Nos vemos en el próximo episodio.